Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunarte y con mucho gusto estoy con ustedes una vez más para compartir algo que pueda servirnos para ese ideal tan alto que todos tenemos, que es nuestra felicidad. Efectivamente, estamos en esta serie de programas Caminos de Felicidad. Caminos de Felicidad que obviamente entra dentro del camino de Jesús. Y puesto que somos seguidores de Jesús, ¿a quién no le agrada y le llama la atención el pensar que Jesús nos lleva por caminos de felicidad? Efectivamente. Creo que fue el primer tema que hablamos de la felicidad en las palabras del Señor, encontrar la felicidad en las palabras del Señor. Pues hoy quiero hablarles de la felicidad en las obras del Señor, es decir, descubrir cómo Dios va haciendo grandes obras en nuestra vida y al descubrir esas obras y dejar esas obras que se vayan realizando en nuestra vida nos va a reportar una gran felicidad. Bueno, pues vamos ahora a leer el consejo 11, con el cual vamos a comenzar nuestra reflexión sobre este tema tan interesante de descubrir cómo Dios nos va a compartir, nos va a dar, va a hacer posible en nuestra vida la felicidad descubriendo cómo Él actúa en nosotros, a través de nosotros. Y comenzamos con el consejo 11 de nuestro Padre San Francisco, en el que nos dice: el siervo de Dios que no se enoja ni se turba por cosa alguna, vive en verdad sin nada propio. Y dichoso es quien nada retiene para sí, restituyendo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno. La doctrina que se expone en estos consejos evangélicos puede sonar extraña. En la primera admonición, número 11, que acabo de leer, hay dos consejos que están unidos en la bienaventuranza de la pobreza. La experiencia de pobreza que conduce a la felicidad, según este breve consejo franciscano, es la de no perder la paz por nada. No se enoja ni se turba por cosa alguna. ¿Quién? El siervo de Dios, que es pobre de espíritu. Esto nos viene a decir que la razón de nuestros enfados, corajes, pérdidas de paciencia no está, como parecen decir algunos o como dicen algunos, en un temperamento fuerte o en que los demás te hacen enfadar y enojar, sino en la soberbia y el egoísmo que nos empujan a querer que las cosas sean según nuestro modo de pensar, según nuestro gusto personal, y esa es la propiedad a la que se apega el corazón de todo mortal en mayor o menor medida. Vivir sin nada propio incluye estar desapegado de los propios intereses y opiniones.
Vivir independiente de los propios gustos y planes. Y es que el verdaderamente pobre deja todo en las manos de Dios. Ya que hasta los cabellos de nuestra cabeza, dice Jesús, están contados. Así lo dice el Evangelio. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Así lo dice Mateo 10, 29. Y esto va unido al segundo pensamiento, es decir, que la pobreza y el desapego de nosotros mismos nos capacitan para dar a Dios todo lo que le pertenece. Y a nosotros, en este caso, representados por el César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y a nosotros lo que sea nuestro, lo que también nos pertenezca. ¿Qué es lo nuestro? Todo y nada. Nos lo dice San Pablo. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. San Francisco nos lo expresó en sus propias palabras diciéndonos que teniendo a Dios lo tenemos todo, pues Él es el bien, todo bien, el sumo bien, sin el cual no hay ningún bien. Y Santa Teresa, siglos después, lo expresará con otras palabras, pero con la misma claridad y contundencia. Palabras que se han hecho muy famosas. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. En estas palabras se dice que podemos tener todo, pero en el Señor, en la medida que Él nos permita tenerlo. Y podemos pensar sin todo ello, en la medida en que Dios nos lo quita, como a Job, o no lo pone a nuestro alcance. Esto tiene aplicación tanto a las cosas como a las personas, a las circunstancias de la vida y a los estados de ánimo. Nuestra vida está asegurada en la providencia de Dios. Nuestra felicidad está garantizada en su amor. Nuestra riqueza está custodiada por la abundancia de dones y gracias con los que nos bendice constantemente. Precisamente volviendo al tema de la ira, del enojo, el enfado, en nuestras relaciones interpersonales, todo ello tiene que ver con la dicha de quien nada retiene para sí, porque fácilmente se apegan a nuestro corazón otros sentimientos por medio de los cuales tratamos de tener alguna seguridad en contra de quien nos ha hecho sentir mal. Seguridad falsa que se expresa a través de los resentimientos, los rencores, malos deseos, deseos de venganza, sentimientos negativos, hostiles contra quienes nos han contrariado o hecho algún mal.
Es necesario barrer de nosotros todos esos sentimientos y permitir a nuestro corazón estar libre de ellos. No podemos pensar ingenuamente que la pérdida de la paz interior sea una cosa tan sencilla. Desafortunadamente son muchos los que sufren por no aceptar que las cosas sean como son. No estamos dispuestos tan fácilmente a que los demás piensen distinto, a que nos contraríen, a que no nos quieran, a que no les guste lo que nos gusta a nosotros. De lo contrario, permitimos en nuestro corazón germinar sentimientos hostiles contra esa o esas personas y así compensamos lo que ellas no nos dan o parecen querer quitarnos. Relacionadas con el misterio de la providencia y el amor de Dios, garantía y riqueza de nuestra vida están otras admoniciones o consejos espirituales de San Francisco, como son el 21 y 28, que traducen en palabras de Francisco la parábola del fariseo y del publicano. Aquel quiso sentirse bien ante Dios contándole las obras buenas que había hecho, esperando su alabanza y su recompensa. En cambio, el publicano se golpeaba el pecho pidiendo perdón a Dios. El primero se sentía rico ante Dios, pero se fue a su casa tal cual había llegado. Pero el segundo se fue a su casa justificado por la misericordia y el perdón de Dios. Así nos las escribe San Francisco, estas admoniciones o consejos. El 21 dice: dichoso el siervo que cuando habla no descubre todas sus cosas con la mira en la recompensa y no incurre en ligereza al hablar, sino que previene sabiamente lo que ha de decir y responder. Ay de aquel religioso que no retiene en su corazón los favores que el Señor le manifiesta, y en lugar de darlos a conocer por medio de las obras, prefiere manifestarlos por medio de palabras, con la mira en una recompensa de aprobación, de aplauso. Este ya recibió su recompensa. Y el consejo 28 dice: dichoso el siervo que atesora en el cielo los bienes que el Señor le muestra y no desea, con la mira en la recompensa, ponerlos de manifiesto a los hombres, porque el Altísimo mismo pondrá de manifiesto sus obras a quienes le agrade. Dichoso el siervo que guarda en su corazón los secretos del Señor. Totalmente distinto al anterior. Y con este 28 concluye la colección de consejos espirituales de nuestro Padre San Francisco. En estos dos consejos, Francisco advierte que también el fiel cristiano, laico o religioso, recibe de Dios muchas gracias y bendiciones. Este será dichoso si los guarda en su corazón, dejando a Dios el darlos a conocer cuando quiera y como quiera, como la Virgen María, a quien así es bendecido por Dios, le toca recibirlos, agradecido en su corazón, y hacerlos fecundos a través de sus obras, no a través de sus palabras. Ante estos consejos, inspirados en la enseñanza de Jesús, podemos recordar tantos casos en los que hemos oído a no pocos cristianos
presumir de sus buenas obras, limosnas a la iglesia o a los pobres, obras que realizaron a favor de la parroquia, de un santuario, regalos que hicieron a tal o cual santuario, mandas que han cumplido, distinciones recibidas en mérito a algún cargo desempeñado a favor de la sociedad o de algún grupo religioso. También se oye a otros hacer alarde de su fe, de tener mucha fe, de ser muy católicos, de ser muy amigos del obispo, etc. No es esa la forma de atesorar en el cielo, dice Francisco. Porque él se inspira en las palabras de Jesús, que nos dice que cuando hagas limosna, cuando ayunes, cuando hagas oración, hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estos consejos, sin duda, que nos cuestionan sobre nuestra seguridad frente a Dios y frente a los hombres. ¿Cuál seguridad de estas dos preferimos? Muy probable que pensemos que estamos del lado de la seguridad de Dios. Sin embargo, en la práctica somos fácilmente víctimas de los halagos de los humanos y nos sentimos mal si habiendo hecho algo por alguien no nos da las gracias. Nos sentimos más o menos defraudados si habiendo hecho alguna obra con sacrificio no nos alaban o reconocen nuestro mérito. El mundo en el que se mueve el cristiano está lleno de hipocresía y ésta viene a cubrir con gestos de cortesía sentimientos que no se tienen, a ocultar otros sentimientos que no queremos que se conozcan. De esta manera lo expresa San Pablo cuando dice: a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Mi juez es el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Recordemos también aquellas palabras de Jesús que nos invitan a manifestar que realmente nuestras preferencias están del lado de Dios, de manera que, incluso dejando todo interés personal, busquemos que nuestra vida sea ocasión de alabanza y gloria de Dios. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La admonición 21, o consejo 21, primero de los dos, 21-28, pone de relieve además que este siervo, el siervo de Dios, que se goza en las cosas buenas que hace, este siervo cuida lo que dice. Ya hemos oído en el refranero castellano que el que mucho habla, mucho hierra. De ahí que el santo nos llame la atención sobre el cuidado en lo que hablamos, cómo lo decimos, ante quién lo comentamos. Recordemos aquella ley del arcano recordada por el Evangelio: no echen sus perlas a los puercos. Por otra parte, la carta de Santiago nos dice: si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana.
Y el libro de los Proverbios dice: ¿has visto un hombre dispuesto siempre a hablar? Más se puede esperar de un necio que de él. Por todo ello, el santo alaba a quien piensa de antemano lo que va a decir, ponderando las circunstancias en las que se encuentra y las consecuencias que puede tener lo que dice, pero también se lamenta de que haya quienes, además de no guardar en su interior las gracias que Dios les conceda, las dan a conocer a los demás, no por medio de su vida ejemplar, sino por medio de las palabras, con la mira en la recompensa. Como dejó dicho Jesucristo en el Evangelio, estos ya recibieron su recompensa. Para colmo de males, añade San Francisco, los que lo oyen a estas personas que hablan buscando la propia complacencia cosechan poco fruto, porque el orgullo del pobre lo humillará, el humilde de espíritu obtendrá honores, dice el libro de los Proverbios. A ilustrar cómo Dios hace sus obras según le place siempre y cuando nosotros le ofrezcamos el campo de nuestra vida para hacerlas, viene esta florecilla de la vida de San Francisco con la que concluiremos nuestro tema y la exposición del mismo. En los comienzos de la orden estaba una vez San Francisco con el hermano León en un eremitorio donde no tenían los libros para rezar el oficio divino. La liturgia de las horas, que decimos ahora. Llegada la hora de los matines, dijo San Francisco al hermano León: carísimo, no tenemos breviario para rezar, pero vamos a emplear el tiempo en la alabanza de Dios. El breviario, también para quienes no lo sepan, es el libro del cual o con el cual se rezaba la liturgia de las horas. A lo que yo diga, tú responderás tal como yo te enseñe. Y ten cuidado de no cambiar las palabras en forma diversa de como yo te las digo. Por ejemplo, yo diré así: oh hermano Francisco, tú cometiste tantas maldades y tantos pecados en el siglo que eres digno del infierno. Y tu hermano León vas a decir: así es en verdad, mereces estar en lo más profundo del infierno. De muy buena gana, padre, lo haré. Comienza en nombre de Dios, respondió el hermano León con sencillez columbina. Entonces San Francisco comenzó a decir: hermano Francisco, tú cometiste tantos pecados en el mundo que eres digno del infierno. Y el hermano León respondió: Dios hará por medio de ti tantos bienes que irás al paraíso. Hermano León, no digas eso, repuso San Francisco. ¿No quedamos en otra cosa? Mira, cuando yo diga: hermano Francisco, tú has cometido tantas cosas inicuas contra Dios que eres digno de ser arrojado por Dios como maldito, tú responderás: así es en verdad, mereces estar con los malditos. De muy buena gana, padre, lo haré. Entonces San Francisco, entre muchas lágrimas, suspiros y golpes de pecho, comenzó a decir: oh Señor mío, Dios del cielo y de la tierra, yo he cometido contra ti tantas iniquidades y tantos pecados que ciertamente he merecido ser arrojado de ti como maldito. Y el hermano León responde: oh hermano Francisco, Dios te hará ser tal que entre los benditos tú serás igualmente bendecido. Ay, hermano, otra vez, responde Francisco, pero ¿por qué no respondes lo que yo te digo? Bueno, ahora te voy a mandar por santa obediencia que respondas como yo te digo. Ya no te lo voy a pedir, te lo mando. Yo diré:
Oh hermano Francisco Granuja, ¿crees que Dios tendrá misericordia de ti? Porque tú has cometido tantos pecados contra el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que no mereces hallar misericordia. Y tú, hermano León, vas a responder. Atención, de ninguna manera eres digno de hallar misericordia. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando Francisco comenzó lo que había acordado, el hermano León respondió de nuevo: Dios Padre, cuya misericordia es infinita, más que tu pecado, usará contigo de gran misericordia y todavía añadirá muchas otras gracias. A esta respuesta San Francisco, dulcemente enojado y molesto, dijo al hermano León: ¿Cómo tienes la presunción de obrar contra la obediencia? Y tantas veces respondes lo contrario de lo que yo te he mandado. Dios sabe, Padre mío, le responde el león, que cada vez que me dispongo a responder como tú me lo mandas, Dios me hace hablar como a él le agrada y no como yo quiero. Bueno, a ver, ahora te ruego por caridad, ya no probéis, que esta vez me respondas como te he dicho. Bueno, a ver, hermano. San Francisco comienza de nuevo. Oh hermano Francisco, granuja, ¿crees que Dios tendrá misericordia de ti? Y el hermano León le responde: recibirás grandes gracias de Dios y Él te ensalzará y te glorificará eternamente, porque Él se humilla, será ensalzado. Yo no puedo decir otra cosa, hermano, porque es Dios quien habla por mí. Así, en esta humilde porfía, velaron hasta el amanecer con muchas lágrimas y consuelo espiritual. Ya ven, hasta aquí la historia, o Florecilla 9. Francisco se empeña en humildemente confesar sus pecados y el hermano León no puede menos de alabar las obras de Dios en él y su infinita misericordia que lo ha distinguido de tal manera y lo ha hecho admiración para él de las misericordias, de Dios. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que significa gloriarse de las obras de Dios, dándole a Él la gloria que le corresponde y reconociendo que nosotros, o que a nosotros, como Él dice en otra ocasión, nos corresponden nuestros vicios y pecados. Y ahora sí, como diría Francisco, en alabanza de Cristo y de su pobrecillo siervo Francisco, paz y bien.